Siempre me ha encantado estar al aire libre, en contacto con la naturaleza, aunque soy bastante nuevo en esto de la cacería. Esta experiencia ocurrió durante la temporada tardía de venados, a finales de diciembre. Me animé a cazar porque mi papá siempre insistió en que era una especie de rito de iniciación para un joven, algo que todo hombre debería experimentar al menos una vez. Además, tenía curiosidad. Mi papá habló con un amigo suyo que tenía bastante terreno y consiguió permiso para que pudiera cazar allí. Pasamos los días siguientes explorando el área, buscando rastros de animales y eligiendo los mejores lugares para montar un puesto. Uno de esos sitios era una cabaña de camuflaje al final de la propiedad, en medio de un pantano. Durante la exploración, encontramos unas huellas grandes, como de perro, y en ocasiones vimos algo moverse rápidamente a cuatro patas cuando hacíamos ruido al pisar alguna rama. No le dimos mucha importancia, aunque nos dejó algo inquietos. Una noche decidí levantarme temprano e ir solo al puesto. Me desperté alrededor de las 2 de la madrugada, preparé mis cosas y llegué al lugar a eso de las 3. Mi papá no pudo acompañarme porque tenía que trabajar al día siguiente. Me alisté rociándome con un spray sin olor y usando un rastro de orina de venado, como se hace para camuflar el olor humano. Iba armado con una escopeta Mossberg 500 y llevaba una linterna frontal. Una vez listo, me interné en el bosque. No sé si alguna vez han caminado solos en la oscuridad total de un bosque, pero hay algo profundamente inquietante en eso. Avanzaba lentamente, a unos 100 metros del puesto, cuando escuché un aullido que me detuvo en seco. Era un sonido que te pone los pelos de punta, uno que te recuerda lo vulnerable que eres en un lugar así, completamente solo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y saqué la escopeta del seguro. Me quedé quieto escuchando. De repente, escuché algo correr rápidamente. Encendí mi linterna y apunté hacia el sonido. Todo quedó en silencio, pero alcancé a ver algo apenas antes de que desapareciera entre los árboles. Parecía un perro grande. Tragando saliva, esperé unos minutos y luego continué mi camino hasta llegar al puesto. Ya dentro de la cabaña, me quité el rastro de orina, cerré la puerta y me acomodé. Apenas habían pasado unos minutos cuando oí algo rascando la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Miré hacia la entrada y, para mi horror, lo que sea que estuviera afuera comenzó a presionar todo su cuerpo contra la cabaña. Ya no estaba rascando, sino tratando desesperadamente de morder y abrirse paso. Podía escuchar gruñidos, dientes chocando y un sonido casi frenético. Salté de mi asiento, agarré la escopeta y apunté hacia la puerta mientras gritaba y pisoteaba el suelo para ahuyentarlo. Funcionó. Lo que sea que estuviera allí salió corriendo. Fue entonces cuando lo vi con claridad. Al principio pensé que era un lobo, pero era un coyote, el más grande que había visto en mi vida. A pesar de su tamaño, se le marcaban las costillas. Estaba famélico. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta. Ese coyote estaba tan desesperado que me estaba cazando a mí. Los coyotes suelen evitar a los humanos, así que esto me dejó completamente desconcertado. Me tomó un buen rato juntar el valor para salir de la cabaña, pero sabía que no podía quedarme ahí para siempre. Me recordé que tenía una escopeta, aunque no podía quitarme de la cabeza la posibilidad de que me sorprendiera de nuevo. Cuando finalmente salí, iba alerta, con el arma lista y el seguro quitado. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que mis dedos temblaban, o tal vez era el miedo. Caminé lo más rápido que pude, tratando de no hacer mucho ruido ni perder la concentración. Afortunadamente, llegué a mi camioneta sin incidentes. Supongo que el coyote no volvió porque estaba dividido entre el miedo que yo le inspiraba y su hambre desesperada. Por suerte, el miedo ganó. O tal vez no era un coyote después de todo. Aún juro que era más grande que un lobo. La próxima vez que vaya a cazar ahí, estaré más atento a los caninos especialmente grandes y hambrientos.
Estábamos en el campo que llaman Hangman's Field. Mi papá es un gran cazador, y mi hermano y yo solíamos acompañarlo en sus salidas al bosque, ya fuera para cazar o revisar los senderos. Normalmente, era divertido pasar el día en los bosques montados en los ATV, recorriendo caminos interminables. Pero aquel día, las cosas fueron diferentes. Habíamos decidido detenernos en un punto profundo de los Pine Barrens. Ya estaba oscuro, y comencé a sentirme incómodo. Conocía bien ese lugar. Habíamos pasado por esos senderos muchas veces. Lo llaman Hangman's Field, por una vieja historia de un hombre que se colgó de un árbol sobre un pozo. El pozo sigue ahí, y la verdad es que siempre me ha puesto los pelos de punta. Todo el lugar tiene una vibra inquietante. No hay vida, ni ardillas, ni ciervos, ni siquiera insectos. Solo vegetación seca y un aire pesado que te hace sentir observado. Hay un árbol enorme y muerto, partido a la mitad, que cuelga de forma antinatural. En pocas palabras, no es un lugar al que quieras ir si buscas sentirte a gusto. Nos detuvimos para sacar unas bebidas del enfriador mientras mi papá intentaba conseguir señal en su teléfono para orientarnos y salir de ahí. De repente, se escucharon pasos fuertes, como de un animal grande corriendo por el campo. El ruido era tan claro que no había forma de ignorarlo, especialmente porque el resto del bosque estaba en completo silencio. Ese sonido no se detuvo. La criatura comenzó a rodearnos, moviéndose rápidamente. Encendimos todas las luces de los ATV, con la esperanza de ver qué era, o, con suerte, ahuyentarlo. Y ahí lo vimos. Fue en ese momento que entendimos que intentar espantarlo sería inútil. Era enorme, al menos 2 metros de alto, quizá más. Se movía de una manera pesada pero rápida, y cada vez que se detenía podíamos oír su respiración profunda y pesada. Su aspecto era espantoso. La piel parecía corteza de árbol, y sus extremidades eran retorcidas, como las ramas secas de un árbol muerto. Si no lo hubiéramos visto moverse y escuchado ese grito desgarrador, podrías haberlo confundido con un árbol. Pero aquello no era nada natural. El chillido que soltó era como un cuchillo directo al pecho. Nos heló la sangre y nos hizo estremecer de miedo. Sin decir nada más, sabíamos que teníamos que salir de ahí. Nos subimos a los ATV y seguimos el sendero tan rápido como pudimos, hasta que llegamos a las líneas eléctricas. Eso significaba que estábamos cerca del camión. Cargamos los vehículos como si nuestras vidas dependieran de ello. Y quizás sí, y nos metimos en la cabina, cerrando las puertas de golpe. Habíamos oído historias sobre cosas extrañas en los Pine Barrens, pero nunca pensamos que veríamos algo así. Si alguna vez pasas por Hangman's Field, mejor no te detengas. Si lo haces, ya es tarde, y te habrás metido en un problema del que quizá no puedas escapar. Soy canadiense y vivo en un terreno de 12 hectáreas que pertenece a mi papá. En nuestra tierra tenemos caballos, ovejas, ganado y 4 perros mezcla de husky y rottweiler. Una raza intimidante, sin duda. Aquí, en el campo, una de mis pasiones es la caza, y desde hace un tiempo le tengo echado el ojo a un ciervo impresionante, un macho de 13 puntas con un pelaje grisáceo y blanco. Lo he visto al menos 10 veces en las cámaras de rastro. Ha tenido tiempo suficiente para dejar su legado, así que decidí que ya era hora de reclamarlo. Un día, tomé uno de los caballos, a Magic, y salí en busca del rastro de Frost, que era como había llamado al gran ciervo. Amarré a Magic al inicio del sendero y caminé hacia mi puesto en un árbol. Según las cámaras, ese era el camino que Frost usaba con más frecuencia, así que me sentía con suerte. Después de unas 2 horas esperando en silencio, lo vi aparecer en un campo cercano. Era él, no había duda. Apunté con mucho cuidado, asegurándome de no hacer ruido. Sabía que esa podría ser mi única oportunidad. Pero, antes de que pudiera disparar,
Frost y la cierva que lo acompañaba se alarmaron y salieron corriendo hacia el bosque. Solté un suspiro frustrado y volví a mirar por la mira del rifle, buscando qué los había espantado. Entonces lo escuché, el crujir de una rama justo debajo de mí. Instintivamente aparté la vista del rifle y miré hacia abajo. Casi se me detuvo el corazón. A pocos metros de donde estaba, vi la criatura más extraña que jamás había presenciado. Tenía un rostro parecido al de un perro, pero su cuerpo era enorme, fácilmente de unos 2 metros de altura o más. Estaba de pie, mirando fijamente hacia el claro donde habían estado los ciervos. En ese momento, entendí que no era el único que estaba cazándolos. El olor que emanaba esa cosa era insoportable. Me di cuenta de que había tenido suerte de estar a favor del viento, porque si no, los ciervos habrían salido corriendo mucho antes. Me quedé completamente inmóvil, apenas respirando. Estaba seguro de que, si hacía el más mínimo ruido, no viviría para contarlo. Pensé en dispararle, pero no sabía cuántas balas serían necesarias para derribarlo, y recargarme tomaría demasiado tiempo. Esa cosa permaneció allí por lo que me parecieron horas, aunque en realidad fueron unos 20 minutos. Finalmente empezó a moverse, pero para mi mala suerte, se dirigía justo hacia donde había dejado a Magic. Apenas desapareció de mi vista, bajé del árbol con todo el cuidado del mundo, rogando que no le hiciera daño al caballo. El camino de regreso fue el más largo de mi vida, no solo por el miedo, sino porque iba caminando despacio, a paso de tortuga, intentando no hacer el menor ruido. Cuando el horrible olor de la criatura empezó a disiparse, sentí un poco de alivio y aceleré el paso hasta que finalmente eché a correr. Al llegar a Magic y verlo ileso, casi lloré de alivio. Me subí al caballo y salimos de ahí lo más rápido posible. Después de ese encuentro, no dejé de cazar, ni siquiera osos, pero sí me volví mucho más cauteloso. Todavía no sé qué era esa cosa, pero si algún día se acerca a mi casa y amenaza a Magic o a los animales, estaré listo para enfrentarla. Aquella mañana de sábado comenzó con una llamada de mi amigo Jaime. Me propuso algo fuera de lo común. Una cacería de tesoros con su detector de metales en el bosque. Aunque nunca había hecho algo así, acepté. El día estaba soleado y cálido, perfecto para explorar los alrededores de Warrington, Inglaterra. Nos encontramos a las 10:30 en el subway de siempre. Compramos unos sándwiches y nos dirigimos al bosque. Nuestro amigo Samuel venía con nosotros, aunque su incomodidad era evidente. Nunca le habían gustado los bosques. Algo en ellos lo ponía nervioso. Como siempre, traté de tranquilizarlo. No hay nada que temer aquí, le dije con una sonrisa. Pero ese día estaba a punto de probar que estaba muy equivocado. Jaime estaba emocionado y sacó su detector de metales en cuanto llegamos. Escaneaba el suelo con rapidez, demasiado rápido, así que le advertí que debía tomárselo con calma o no encontraríamos nada. No me hizo caso. Jaime siempre había sido el tipo de persona que se emociona con facilidad. Pasamos varias horas caminando y buscando, pero no encontramos nada. Ni siquiera una lata vieja o una moneda oxidada. Jaime estaba claramente decepcionado, y yo empezaba a arrepentirme de haber aceptado ir. Samuel, por su parte, no podía estar más feliz. Estaba ansioso por volver a casa desde el primer minuto. Cuando finalmente decidimos regresar, algo extraño sucedió. Caminábamos por el sendero cuando Samuel, de todas las personas, se detuvo en seco y nos hizo un gesto para que calláramos. Señaló hacia adelante. ¿Ven eso?, dijo, apuntando hacia unos arbustos al lado del camino. ¿El qué? Solo son matorrales, respondí, confundido. No estaban ahí antes, insistió. Estás viendo cosas, hombre. Son solo... No terminé la frase. Los arbustos comenzaron a moverse. Lo que parecía un montón de hojas y ramas empezó a erguirse.
Lo que antes parecía vegetación, ahora se asemejaba a un mechón de cabello rizado y enmarañado. La mata siguió creciendo hasta alcanzar casi 2,5 metros de altura. Nos dimos cuenta de que no era una planta, sino una criatura grande, cubierta de un pelo denso y asqueroso. La cosa cruzó el sendero frente a nosotros con paso pesado y desapareció entre los árboles. Nadie dijo una palabra mientras lo observábamos. Estábamos paralizados, horrorizados. En cuanto el sonido de sus pasos se desvaneció, salimos corriendo hacia nuestras casas sin mirar atrás. Desde ese día, ninguno de nosotros ha vuelto a esos bosques. Ahora, cada vez que paso cerca de matorrales o arbustos, no puedo evitar mirarlos 2 veces. Aprendí que, a veces, lo que parece ser parte del paisaje puede ser algo completamente distinto. Reflexión final. No importa qué tan preparado estés. Puedes estar oculto, bien armado incluso, pero eso no significa que estés realmente listo para lo que acecha en los bosques. Hasta los cazadores más experimentados, acostumbrados al silencio inquietante de la naturaleza, pueden convertirse en víctimas de las criaturas que habitan entre los árboles. Así que ten cuidado, y si alguna vez te enfrentas a algo extraño, asegúrate de ser rápido en reaccionar. Narpadaude. Esto ocurrió en el otoño del año 2000, en Indiana. Mi amigo Jim y yo decidimos ir de campamento en los bosques detrás de la granja de sus abuelos. Era nuestra tradición anual, así que ese viernes nos dirigimos hacia allá. Cuando llegamos, descargamos la camioneta y empezamos a caminar por un sendero que salía del patio trasero. Caminamos alrededor de 1 hora hasta llegar a nuestro lugar de campamento. Una vez allí, hicimos lo de siempre. Montamos la tienda y recolectamos leña para la fogata. Más tarde, esa noche, nos sentamos junto al fuego hablando sobre el año escolar y la exnovia loca de Jim, hasta que finalmente decidimos irnos a dormir. Habíamos estado en la tienda unas 2 horas. Yo estaba en el límite entre despierto y dormido. Siempre me toma un rato conciliar el sueño, cuando, de repente, algo golpeó con fuerza la pared de la tienda. Jim se incorporó de inmediato, pálido como un fantasma. Nos miramos sin saber qué decir, preguntándonos qué demonios había pasado. Nos quedamos ahí sentados unos minutos, esperando a ver si volvía a ocurrir, pero no pasó nada más. Eventualmente, nos calmamos. Pensamos que tal vez yo, medio dormido, había pateado accidentalmente la pared de la tienda, o algo por el estilo. Nos acostamos de nuevo y finalmente nos quedamos dormidos. Pero más tarde esa noche, volvió a suceder. Esta vez, en lugar de quedarnos paralizados como tontos, le dije a Jim que agarrara su cuchillo de caza mientras yo tomaba el rifle .22 que había traído. Abrí la tienda lentamente y asomé la cabeza para inspeccionar los alrededores. Cuando estuve seguro de que no había nada, salí con cuidado y empecé a rodear el campamento. Jim me seguía de cerca. Mientras caminábamos, escuché el crujir de ramas, como si alguien estuviera pisándolas. Comencé a avanzar en dirección a esos sonidos, que parecían venir del bosque más profundo, completamente oscuro. Caminamos durante unos 30 minutos, pero finalmente decidimos regresar al campamento. Cuando volvimos, nos quedamos helados. El campamento estaba destrozado. La tienda había sido lanzada al otro lado del claro. Nuestras provisiones estaban esparcidas y destrozadas. Parecía como si alguien, o algo, hubiera estado buscando algo entre nuestras cosas. Siendo adolescentes testarudos, recogimos lo que pudimos, montamos la tienda de nuevo y nos metimos a dormir otra vez, aunque esta vez estábamos mucho más atentos a cualquier ruido. Me desperté justo antes del amanecer por el sonido de ramas cayendo al suelo con fuertes golpes. Me quedé ahí, escuchando atentamente, pensando que tal vez era el viento. Pero no habían pasado ni 5 minutos cuando algo salió corriendo del bosque y golpeó la tienda con tal fuerza que las varillas de metal que la sostenían se rompieron como si fueran palillos de dientes.
La tienda se vino abajo encima de nosotros. Entré en pánico. Agarré el rifle y traté de salir por la puerta de la tienda, pero algo me golpeó, haciéndome caer sobre Jim. Sin saber qué estaba pasando, Jim tomó su cuchillo y, a ciegas, cortó un lado de la tienda. Ambos salimos corriendo como locos por la abertura improvisada, sin mirar atrás, en dirección a la casa de sus abuelos. Parecía que la carrera hacia la granja nunca iba a terminar, pero finalmente vimos la luz del porche. Entramos de golpe, cerrando la puerta con llave tras nosotros. Esa mañana, el abuelo de Jim nos miró y dijo con tono burlón: ¿Se asustaron demasiado para quedarse ahí toda la noche? Le contamos lo que había pasado, y después de escucharnos, tomó su escopeta y nos llevó de vuelta al campamento para revisar. Cuando llegamos, todo estaba aún más destruido que antes. Mientras buscábamos pistas, Jim me llamó con voz temblorosa. Corrí hacia él y me detuve en seco. Estaba mirando la tienda, que ahora estaba cubierta de sangre y pelo, justo en el área donde había hecho el corte para salir. Por lo visto, Jim había alcanzado a nuestro atacante. Según el pelo y las huellas que encontramos, ni siquiera el abuelo de Jim pudo entender qué demonios nos había atacado esa noche. Recogimos lo que pudimos salvar y volvimos a la casa. El abuelo de Jim nos dijo que no volviéramos a acampar en esos bosques nunca más, y la verdad, no necesitábamos que nos lo repitiera. Mi historia comienza en una fresca mañana de otoño, a mediados de octubre, en un pequeño pero pintoresco pueblo cerca del condado de Clemson, junto al río Tougaloo. Mis amigos Luis y Javier y yo decidimos pasar un fin de semana en la región montañosa, disfrutando de la naturaleza. Nuestro plan era sencillo: acampar y alojarnos en una cabaña rústica, explorar las extensas rutas de senderismo y el terreno accidentado, cazar nuestra comida y, al final del día, dormir bajo las estrellas. Todo estaba planeado con anticipación y creíamos tener todo bajo control, cada posible imprevisto cubierto. Sin embargo, pronto descubriríamos lo equivocados que estábamos. Esa primera mañana en las montañas fue recibida con un amanecer espectacular, el tipo de luz cálida y relajante que ninguno de nosotros había visto antes. A pesar de eso, me levanté con sueño, todavía agotado por haber manejado la última parte del viaje la noche anterior. Después de despejarme un poco, me vestí y bajé a encontrarme con mis amigos, Luis y Javier. Nos sentamos juntos a desayunar mientras discutíamos qué sería lo primero que haríamos ese día. De vez en cuando intentaba bromear con ellos, esperando convencer a alguien de que manejara, pero mis esfuerzos fueron en vano, y terminé siendo el conductor una vez más. Nos preparamos, cargamos el vehículo y nos adentramos en el bosque para un día de senderismo y caza. Iba manejando al frente, mientras ellos iban en el asiento trasero. Decidí vengarme un poco por haber sido el designado, tomando las curvas de un tramo inclinado con un ligero zigzagueo. Me reí, pero alguien me dio un manotazo en la cabeza. «Vamos, hombre, ¿vas a actuar así de idiota todo el viaje?», me reclamó Luis. Solté una carcajada. «Relájate, solo estoy bromeando. Si voy a manejar, al menos quiero divertirme un poco». «Lo que sea», murmuró Luis visiblemente molesto. «Solo no lo hagas otra vez, casi me matas del susto». Finalmente llegamos a nuestro destino. Las hojas caídas decoraban el suelo del bosque y crujían bajo nuestros pasos mientras avanzábamos por el sendero. Era increíblemente pacífico. A veces el viento se calmaba y solo quedaba el silencio y la belleza del lugar. Claro, eso terminaba pronto cuando Javier comenzaba a silbar «Llévame a casa, Country Roads». Y siendo una canción tan pegajosa, no podíamos evitar unirnos a cantar. La parte de casa fue un fracaso total, como era de esperarse. El día pasó volando, y antes de darnos cuenta, la luna comenzó a salir, dando paso a la vida nocturna. La luz de la luna se filtraba entre las ramas de los árboles,
proyectando sombras inquietantes y haciendo que el aire se sintiera más frío. Luis empezó a aferrarse a Javier, claramente inquieto. «Quizá deberíamos volver ya», dijo, con un tono nervioso. «Es mejor dejarlo por hoy. Luis es mi mejor amigo, y durante todos los años que llevamos juntos, siempre hemos hecho caso cuando uno de los dos tiene un mal presentimiento». Asentí, y justo cuando comenzábamos a regresar al auto, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido agudo, aterrador, que parecía robar cualquier rastro de calma que quedara en la noche. Nos quedamos paralizados. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Javier mientras Luis se aferraba más fuerte a él. «¿Lo escuchaste?». Mi mirada empezó a recorrer el área, tratando de distinguir algo en la penumbra. Mi oído captaba cada pequeño sonido, pero pronto mi atención se fijó en algo a lo lejos. Entrecerré los ojos y vi lo que parecían ser dos orbes brillantes, de un tono blanco amarillento, encaramados en un árbol cercano. Tan rápido como los vi, los orbes desaparecieron, y ese grito espeluznante resonó otra vez en el aire, dejándonos inmóviles de miedo. No sé si fue valentía o pura estupidez lo que nos impulsó, pero salimos corriendo hacia el auto tan rápido como pudimos. Fuera lo que fuera, no queríamos averiguarlo. Huir podría haber sido una mala idea, pero quedarnos ahí definitivamente no era una opción. Llegamos al auto con Luis y Javier entrando primero. Me lancé al asiento del conductor y encendí el motor. En cuanto las luces delanteras se encendieron, ahí estaba, apenas visible entre los arbustos frente a nosotros, una visión horrenda. La criatura que vi era enfermiza, con ojos amarillos pálidos que parecían disfrutar de nuestro miedo. Su piel era rojiza, como un cuero curtido, pero más oscuro. Su rostro, lo poco que podíamos distinguir, tenía rasgos angulosos y afilados. En el árbol junto a ella descansaba una de sus grotescas manos, tan monstruosa como el resto de su cuerpo, con garras al final de sus alargados y curvados dedos. Una de sus piernas se asomaba parcialmente, doblada y deformada de una manera que nos dejó helados. Si esto era una broma, era la mejor jamás hecha, porque ninguna pierna humana puede doblarse así. Era más como las patas traseras de un perro o algún otro cánido, con las rodillas hacia atrás y los talones elevados, mientras las almohadillas de sus pies descansaban en el suelo del bosque. Las afiladas garras se clavaban en la tierra y las hojas debajo de ellas. Entonces, la criatura pareció sonreír, mostrando una fila de dientes retorcidos y afilados. Todo esto, aunque parezca detallado, ocurrió en cuestión de 1 o 2 minutos. Tan rápido como apareció, se deslizó de vuelta entre los arbustos. «¿Qué fue eso?», pregunté, con un nudo de miedo en la garganta y lágrimas ardientes en los ojos. Luis y Javier comenzaron a gritarme que condujera. Volví a la realidad. Puse el auto en reversa y di la vuelta, acelerando por el estrecho camino como si el infierno nos siguiera. Después de lo que pareció una eternidad llena de ansiedad, finalmente llegamos a la cabaña. Entramos lentamente, no porque no tuviéramos prisa, sino porque estábamos en shock y agotados. Esa noche decidimos dormir en la misma habitación, amontonados unos contra otros, pálidos como la muerte. Luis estaba desmayado del agotamiento, y Javier no tardó en seguirlo, su adrenalina agotada. Yo, sin embargo, no podía dormir. Me quedé despierto con un cuchillo de caza en la mano, preguntándome si debería tomar un arma en su lugar. Me revolví en la cama, alerta ante cada sonido que venía del bosque, incapaz de conciliar el sueño. Después de lo que parecieron horas, me di por vencido. «Al diablo con esto», suspiré, derrotado. «No voy a dormir». Bajé a la cocina a buscar algo de comer y beber, todavía nervioso, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mientras estaba ahí, intentando olvidar lo que habíamos visto, un escalofrío recorrió mi espalda, el mismo que sentí antes de que la criatura apareciera.
Un ligero golpeteo sonó en la ventana. Sin pensar, giré para mirar. En la oscuridad, dos ojos amarillos pálidos brillaban afuera, buscando algo en la cabaña. Luego, los ojos se elevaron, descansando casi por encima del marco de la ventana. La criatura era alta, aterradoramente alta. Puso una mano en el cristal, que a la luz de la luna parecía húmeda y más roja que antes, con una sustancia viscosa goteando de sus garras. Retrocedí lentamente mientras se acercaba más y más a la puerta. Al darme cuenta de que estaba inseguro, corrí hacia ella y la cerré de golpe, empujando a esa cosa horrible hacia atrás. La cerré con llave. Escuché un gruñido ligero y lo que parecía un rugido, pero luego llegó otro sonido, uno familiar. «Déjame entrar, Luis», dijo una voz detrás de la puerta. Era la voz de Luis. «Hay un monstruo aquí afuera, por favor, no dejes que me atrape». Su voz se volvió más profunda, más siniestra. Me quedé ahí, con el cuchillo en la mano, lágrimas llenándome los ojos. Entonces, volvió a hablar, esta vez con la voz de Javier. «Déjame entrar, niño. Déjame entrar». La puerta tembló con un golpe mientras la criatura lanzaba un grito desgarrador, un alarido antinatural que helaba la sangre. Luis y Javier bajaron corriendo las escaleras, con el mismo terror reflejado en sus rostros. La voz exigió una vez más que la dejáramos entrar, ahora imitando la voz de Luis. «Por favor, eso no soy yo». Entonces habló con mi voz. «Hoy quiero divertirme». Creo que hiperventilé, porque todo se volvió negro después de eso. Cuando desperté, era de día. Luis y Javier estaban a mi lado, con las maletas listas y el auto preparado para salir de ahí. Mientras conducía, las montañas desaparecieron en la distancia. No me molestó ser el conductor esta vez. Luis y Javier juraron no regresar jamás, pero yo creo que algún día volveré al condado de Clemson. Amo los bosques, las montañas y la naturaleza misma. No creo que la maldad que habita allí pueda alejarme para siempre. Solo espero que, cuando lo haga, salga con vida una vez más. Cuando tenía alrededor de 10 años, mi abuelo nos llevó a mí y a 2 de mis amigos al lago Erie. Pasamos un buen rato nadando en la orilla, hasta que decidimos acompañarlo a pescar. Recuerdo que lancé mi línea al agua, y casi de inmediato, algo picó. Pero fuera lo que fuera, era demasiado grande para que mis amigos y yo pudiéramos sacarlo juntos. Al final, la cosa terminó rompiendo la caña. Me sentí terrible y me disculpé con mi abuelo, ya que era una de sus cañas más caras, pero él, calmado como siempre, me dijo que no era mi culpa. «Nunca he visto algo romper una caña así», comentó con cierto asombro. Nos quedamos pescando hasta que el lugar cerró. Mis amigos volvieron al agua a nadar mientras mi abuelo seguía pescando un rato más. Como siempre, entre amigos, empezamos a retarnos. Uno de ellos se aventuró al área más profunda, donde el agua llegaba a casi 2 metros de profundidad, y nos retó a seguirlo. No iba a quedarme atrás, así que lo seguí para demostrarle que no era ningún cobarde. Cuando lo pasé nadando, sentí algo rozar mi pierna. Al principio pensé que era él, pero cuando me di la vuelta, ya estaba nadando de regreso a la orilla. Entonces me di cuenta de que aquello que me había tocado aún seguía ahí, cerca de mi pierna. Empecé a moverla con fuerza, pensando que tal vez era una serpiente, y pronto aquello se fue sin poner resistencia. Justo en ese momento, mi abuelo nos gritó que saliéramos del agua y nos secáramos. Ya estaba oscureciendo, y era hora de regresar a casa. Cuando llegamos al auto, una camioneta Suburban bastante espaciosa, ya era completamente de noche. Me senté en el asiento del copiloto, mientras mis amigos ocupaban los asientos traseros. Mientras nos alejábamos del lago, miré por la ventana hacia el agua. Algo estaba allí, moviéndose en la superficie, perturbando el reflejo tranquilo del agua. Al principio pensé que era un pez,
pero cuando emergió un poco más, me di cuenta de que parecía un mamífero. No logré distinguir qué era exactamente, pero la forma en la que se movía me incomodó profundamente. Las cosas comenzaron a ponerse raras unas semanas después. Uno de mis amigos empezó a tener pesadillas constantes. Le decía a sus padres que había algo en el agua, algo que lo aterrorizaba. Sus miedos crecieron tanto que su familia decidió mudarse lejos del lago para calmarlo. Antes de irse, me dio su número de teléfono para que siguiéramos en contacto. Al poco tiempo, comencé a recibir llamadas de su número, pero nunca logré hablar con él. Cada vez que contestaba, solo escuchaba una respiración al otro lado de la línea. Esto ocurrió varias veces, hasta que, un día, las llamadas simplemente cesaron. Pensé que todo había terminado, pero fue entonces cuando empezaron las pesadillas. En mis sueños, volvía al lago. Estaba de pie, mirando el agua, y veía algo inhumano salir lentamente de ella. Esa cosa me miraba directamente, y sentía un terror que me dejaba sin aliento. Siempre me despertaba jadeando, pero lo peor era lo que venía después. Mi rostro, cada vez que despertaba, estaba mojado. Y no era sudor. Era agua fría, sucia, con sedimentos. Parecía agua de lago. Hasta el día de hoy, no entiendo qué fue lo que vimos en el lago Erie, ni cómo es posible que despertara con esa agua en mi cara, dentro de la privacidad de mi habitación cerrada con llave. Las pesadillas, por suerte, desaparecieron con el tiempo, pero el recuerdo sigue ahí. Si alguna vez vas a pescar al lago Erie, ten cuidado con lo que atrapas. Podrías llevarte algo más contigo sin siquiera darte cuenta. Hace un par de años, mi amigo Jack y yo emprendimos un viaje en carretera que comenzaba en Boise, Idaho, y terminaba en la casa de unos familiares en Michigan. Planeábamos quedarnos ahí un par de semanas antes de regresar a casa. Nos lo tomamos con calma, deteniéndonos en todo tipo de atracciones curiosas al borde del camino y campamentos improvisados hasta que finalmente llegamos a casa de mi primo. Una vez allí, pasamos los días nadando, jugando con los hijos de mi primo, haciendo caminatas y organizando fogatas. Una noche, Jack sugirió que hiciéramos una caminata nocturna para alejarnos un rato del ruido y el ajetreo de la casa. La idea de tomar unas cervezas en paz nos pareció irresistible, sobre todo porque la noche era perfecta, cálida, con grillos cantando y luciérnagas iluminando el sendero. Yo estaba de humor para tontear un rato en el bosque, así que acepté de inmediato. Salimos alrededor de las 11 con una mochila llena de la mejor chatarra que encontramos en la despensa y el refrigerador de mi primo. Papas fritas, galletas y, por supuesto, cervezas. Caminamos por el sendero charlando y riendo, sin preocuparnos por el volumen de nuestras voces. Después de todo, estábamos solos en el bosque, o al menos eso creíamos. Solo éramos nosotros, las cervezas y quizá uno que otro zorro. Por lo que sabíamos, no había nada peligroso en esos bosques. Sin embargo, cuando avanzábamos por el sendero, Jack se detuvo de golpe y se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que había visto algo moverse entre los árboles, algo grande. Me reí, pensando que estaba exagerando, pero me golpeó el brazo con seriedad y me aseguró que no estaba bromeando. Le dije que probablemente era un oso y que lo mejor sería hacer ruido y mantenernos alerta. Con eso bastaría para que no se nos acercara. Aunque no parecía convencido, Jack siguió caminando. No fue hasta que doblamos una curva que mi sangre se heló. En medio del sendero, frente a nosotros, había una figura enorme, cubierta de un pelaje negro y espeso. Medía al menos 2 metros y tenía un cuerpo similar al de un hombre, pero su cabeza era más parecida a la de un lobo, o tal vez un pastor alemán. Nos miraba fijamente con los dientes descubiertos, como si estuviera sonriendo. Jack y yo cruzamos miradas por un instante, y sin decir nada,
supimos lo que teníamos que hacer: correr. Al mismo tiempo, dimos media vuelta y salimos disparados por el sendero, tan rápido como nuestras piernas nos lo permitían. La criatura nos siguió sin dificultad, siempre a nuestro lado, como si estuviera jugando con nosotros. Podía alcanzarnos en cualquier momento si quería, pero parecía disfrutar manteniendo la persecución. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardieron y nuestras piernas amenazaron con fallar, pero no podíamos detenernos. Sabíamos que hacerlo significaría el final. Finalmente, llegamos a un campo abierto. La criatura se detuvo justo en el borde del bosque, como si no quisiera salir de entre los árboles. Nosotros seguimos corriendo hasta la casa de mi primo, donde irrumpimos por la puerta principal y caímos al suelo, exhaustos. Mi primo y su esposa corrieron alarmados al vernos, pero yo no podía hablar. Estaba llorando de puro terror. Cuando nos calmamos un poco, intentamos contarles lo que habíamos visto, pero nadie nos creyó. Jack y yo pasamos esa noche en vela, acurrucados en el sofá con las persianas cerradas y todas las puertas y ventanas aseguradas. Observábamos el exterior a través de las rendijas, temiendo que la cosa nos hubiera seguido hasta la casa. No parecía querer atacarnos, pero su mera presencia era tan antinatural que no podíamos arriesgarnos. A la mañana siguiente, decidimos acortar el viaje y regresar a casa casi sin parar. No queríamos quedarnos más tiempo del necesario y darle una oportunidad de acercarse nuevamente. Durante semanas, Jack y yo evitamos hablar del tema, pero después de reflexionar, llegamos a la conclusión de que lo que vimos era algún tipo de hombre lobo o una criatura conocida como Dogman. Hay tantos avistamientos de estas cosas en Estados Unidos que empiezo a pensar que son reales, sobre todo después de haberlo visto con mis propios ojos. ¿Lo que quería de nosotros? No lo sé. Tal vez quería herirnos, devorarnos o simplemente asustarnos para alejarnos de su territorio. Pero Jack y yo tenemos otra teoría. Quizás disfrutaba viéndonos aterrados, sacando algún tipo de placer sádico de nuestra desesperación. Era como un gato jugando con un ratón, prolongando el momento solo para disfrutar de nuestro miedo.